¿Queréis saber exactamente por dónde voy? Pues ya muy cerquita de la línea del Ecuador, a punto de salir de Camerún y pasar a República del Congo. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Hoy toca seguir avanzando dirección la capital. Después de haber cargado pilas allí en Nagaoundéré, la primera ciudad fue Garua, que fue donde me llevaron mis secuestradores. De ahí ya escapé dirección Naugandéré. Y en Naugandéré encontré un hotelito medio en condiciones para cargar baterías. Estaba destruido, totalmente destruido, tanto yo como Rocinante. Así que una vez cargadas baterías, continúo dirección sur. La ciudad a la que voy hoy no sé ni cómo se llama, y son 7 horitas de carretera. En Naugandéré conseguí uno de los sellitos. No sé si llegué a decirlo. Normalmente cuando pasas la frontera necesitas el sellito de salida del país anterior, el sellito de entrada del nuevo país, tanto para ti en el pasaporte como para la moto en el carnet de pasaje. Conseguí mis sellitos de salida, pero no los sellitos de entrada. Intenté en Garua me dijeron que Nanae. He intentado en Nagaoundéré, en este que paraba ahora, casi lo consigo. Había una persona que me ha hecho esperarme porque era sábado y me dice, si te quedas hasta el lunes te ponen el sellito. Y digo, venga, vamos a intentarlo. El sellito nunca llegó. Así que no he conseguido el sellito de entrada en el pasaporte, pero sí he conseguido el sellito de entrada de la moto. O sea, la moto ya sí está legal en el país. En lugar de con Pasaban lo he hecho con carnet de pasaje. Ahora me falta el sellito de entrada en el pasaporte. Y una vez que tenga los dos sellitos, ya puedo conseguir las visas de los próximos países y poder salir de este país. Si no tienes el sellito de entrada, te van a poner problemas en la salida. Mientras que las nubes que me acompañen sean estas, sin problema, porque no tienen pinta de nubes de lluvia, pero sin embargo sí me hacen bastante sombritas, se me quitan todo el calor. Hoy no me iba a salvar tampoco de la lluvia. El caso es que no hay nubes a la derecha, no hay nubes a la izquierda, están las nubes ahí en el centro, y es que pasa la carretera por toda la nube negra. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que se llama ley de Murphy y eso nunca falla. Continuamos dirección sur. ¿En serio me va a pillar la tormenta hoy otra vez? ¿En serio? Hoy me han pillado la noche y la tormenta, mis dos cositas favoritas. Me dirijo de lleno a la tormenta. Vamos a ver si la esquivamos o no. Bueno, esto parece que es una gasolinera o no. No, esto está cerrado. Pero aquí se ve civilización, esto tiene pinta de un pueblito más en condiciones, con sus buenos hoteles. Vamos a ver, aquí seguro que otra vez. Aquí seguro que, mira, aquí me marca en el GPS una gasolinera justo a tiempo. Y aquí se ve movimiento en este pueblito. Aquí se ve movimiento. ¿Dónde vamos a hacer la parada de la gasolinera? Vamos a reorganizar las cositas. Puchu, ¿cómo se va? ¿Se va bien? Sense. Ay. Vete. ¿Bien? Bien. Semil no. Semil.
How much? Trasan? Oh, sorry. Merci. Todavía me faltan algunos días, pero ya empiezan a anticiparme los problemas de gasolina que tendré en mis siguientes países. Me toca empezar a mentalizarme. Bienvenidos a la tierra de las piñas. No he visto tanta piña junta en mi vida. Y plantaciones. Las plantaciones de piñas son interminables. Voy con Yaoundé. Hombre, es la capital. Tiene dos capitales, Yaoundé y Douala. No sé cuál es la... Hay una que es la económica y otra que es la financiera. No, la económica, capital económico-financiera y capital política. No sé esta cuál de las dos es, pero tiene muy buena pinta. Color más verde se ha puesto esta. ¿Qué color más verde se ha puesto esta en el pelo, no? Creo que es por aquí, vamos a hacerle caso al GPS. Creo que es por aquí. Bueno, lo que yo primero que quiero hacer aquí en Yaoundé es regularizar mi situación en el país. Necesito me pongan el sellito de entrada del país. La frontera por la que pasé era tan rústica que ahí no tenían ni sellitos ni nada. Y claro, para poder salir de aquí, lo primero que tengo que hacer es entrar. Y oficialmente yo no estoy dentro, a pesar de llevar ya una semana aquí. Oficialmente no estoy dentro del país todavía. Pero es que para conseguir, eso es para salir. Pero es que para conseguir los visados de los siguientes países también te piden el sellito de que has entrado en este y vas a salir de este. O sea que es muy importante ese sellito. Vamos a ver si lo conseguimos. Lo he intentado en las grandes ciudades por las que he ido pasando, pero no había manera. Al final me dijeron que no, que lo hiciera en la capital, a la capital. Pues ya estamos aquí en la capital. Vamos a ver lo que me dicen en la capital. Yo me temo que en la capital me van a decir lo mismo que en los otros. Eso tiene que ser la frontera. Pero es que la frontera, depende de la frontera, pues no tienen el sellito. Es como pegarse cabezazos contra una pared. Ellos lo saben también, que por la frontera por la que he entrado no tienen el sellito. Entonces, pero tienen que haber hecho es no dejarme entrar por esa frontera, si esa frontera no es apta. En la capital de Camerún, en Yaoundé, hay una señal un poco confusa de muchas calles en las que está prohibido circular con moto. Pero viendo bien la señal, son los mototaxis los que no pueden circular por estas calles. Primer intento de multa, este señor del coche gris me ha salvado. No sé qué les habrá dicho los policías, no sé de qué les conocerán los policías. Les ha hecho gestos como que voy con ellos, me he salvado. No sé el motivo, luego no se han parado ni a saludar, pero me he salvado. Segundo intento de multa y de este no me escapo. Iba a iniciar ya una discusión de las que estoy acostumbrado con esta gente, porque no me da la gana pagar cuando sé que no corresponde, pero justo en este momento me acabo de dar cuenta de que tengo el seguro caducado, así que mejor pago y vuelo. ¿Eso qué? Decidí pagar porque creo que si me pillan lo del seguro me habría salido bastante más cara la broma. Bueno, me han robado 20 euritos. 22 para ser exacto. Sigo buscando oficina de inmigración en la capital. Bueno, pues parece que hemos llegado al sitio. Pero a ver por dónde se entra aquí. Este edificio parece que es. Ocho. Hello. Excuse me.
Speak English? L'anglais? Good morning. Sorry. I came to Cameroon from Nigeria, from Beka border, near Jimeta. Yes. And when I arrived there, no stamp. Yes. And I have visa, but I need the inside stamp. Where can I get this? No, I only want the inside. Here. Y lo que intento explicarle a todo el mundo, que lo único que necesito es un sellito en el pasaporte. Aparentemente algo súper fácil. Pero parece ser que no. Vale. Here. Okay. And then go inside. Okay. Thank you very much. Can I leave the motor here? Can I put the motor inside? What? Y después de pasearme por todos los despachos, de finalmente conseguir sentarme con el máximo responsable del edificio, parece ser que conseguir este sellito es imposible. Después de 2 horas peleando para intentar que me pongan el sellito, que no me lo han puesto finalmente, aquí sigue la moto con su maletica intacta, hasta el cable del cargador me lo deja aquí. Y la gente respeta las cosas ajenas, o quizás es porque tengo al policía delante vigilándolo todo. I don't know. El caso es que me voy sin sellito. Eso sí, después de mucho llorar, lo único que conseguí es un POSIT con el nombre del máximo responsable del edificio, su teléfono y un sellito en un POSIT. Vamos a ver cómo pasamos la frontera con esto. We are in Cameroon with a Vietnamese family eating Italian food cooked by a Spanish man and drinking French wine. Perfect combination. Thank you very much. Finalmente en Yaoundé llegué a la casa de mi couchsurfing de Camerún. Estefan y su familia son de Vietnam y se dedican en Camerún al negocio de la madera. Me han ofrecido quedarme en una de sus fábricas para arreglar algunas cosas a la moto y ya de paso se me ha ocurrido investigar un poquito sobre este tema de la tala. Vamos a ver qué aprendo ahora. Realmente a la moto no hay que arreglarle nada, es simplemente ver cómo puedo alargar un poco la vida del embrague mientras recibo repuestos. Bueno, vamos a llamar a Salvi de Polimotor a ver qué pasa con el embrague, a ver si me sabe explicar. Este calcetín es que como se me perdió la pareja, lo uso para secarme la visera del casco cuando está lloviendo. La cuestión es que lo vas a tener que cortar más veces, ya está. Ya. No, el caso yo no lo quiero cambiar todavía, pero lo que no me quiero es encontrar en mitad de ninguna parte sin el repuesto. Entonces yo lo que quiero es, voy a pedirlo ya para cuando se me termine de ir cambiarlo. A lo mejor no lo cambio, a lo mejor todavía me aguanta 5.000 kilómetros, porque a lo mejor si ahora lo que me viene, a lo mejor me viene ahora son carreteras buenas y no me meto en ningún fregado y tengo para hacer 5 o 6.000 kilómetros, pero me gustaría tener el repuesto por si acaso. No recuerdo en la moto, en la tuya, a ver, vale, esta pieza. ¿Cuál? Sí, ajá. Esta en tu moto, Sí. creo. Que a lo mejor hace falta una herramienta especial. Sí, y esto es lo que yo estoy viendo. En tu moto igual puedes sacar quitando La presilla. tú quitas los 2 tornillos que sujetan el soporte del cable. Ajá. Saca esos 2 tornillos. Ya tienes el cable libre. Si tienes unos alicates para quitar el clip, Sí. yo creo que puedes moverlo una estría. Ah, ok. Hacia la derecha. Te entiendo. Y ya lo puedes tensar de nuevo. Vale. En principio yo no lo voy a cambiar. Yo solo quería saber un poco qué es lo que necesitaba. En el momento que
que eso, te llamo y hablamos. ¿Vale? Exacto. Venga. Con problemitas así de Eso, pequeños. que sigamos solucionándolos así. Venga, muchas gracias. Venga, pues. Hasta luego. Hasta luego. Os preguntaréis, ¿de quién son esas otras dos motos que estaban con Rocinante? Pues son de dos canadienses que van en dirección opuesta a mí, van dirección norte atravesando África y yo voy dirección sur. Así que le pedí permiso a Stefan para que se quedaran conmigo en la fábrica y estuvimos algunos días compartiendo información sobre la ruta. No os podéis imaginar cuántos motoviajeros o overlanders me estoy encontrando en el camino. He aprovechado y he arreglado alguna cosa a la moto. Físicamente estoy totalmente recuperado. Llegó el momento de pedir las próximas visas en Yaoundé, no sin antes sentarme y tener una charla con Stefan sobre su negocio en África. De nuevo me parece una entrevista muy interesante que la veremos en los próximos vídeos. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.